Más de 50 casos de Mpox en México. El Poder Judicial entra en paro de labores y México ha gastado más de 2,000 millones de pesos en no dejar pasar a migrantes a Estados Unidos. Estas son las noticias que debes saber hoy para estar bien informado. Está creciendo en México el número de casos de Mpox, que antes se conocía como viruela del mono, pero ahora tiene un nombre cool para que los millennials y centennials puedan convertirlo en un hashtag. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta el corte del 10 de agosto en México se tienen registrados 53 casos de contagios. Esta nota la damos a días de que la Organización Mundial declarara una emergencia sanitaria internacional por la propagación de la enfermedad. Esto es para que los países del mundo se pongan las pilas y activen investigaciones y estrategias para frenarla. Es importante aclarar que no necesariamente los casos detectados en México son de la variante que provocó la declaración de emergencia. Mpox se considera menos peligrosa que la viruela normal y originalmente solo se transmitía de monos a humanos. Actualmente hay cepas que se transmiten entre humanos y es por eso que debemos estar atentos. Los síntomas de Mpox incluyen fiebre, dolor de cabeza, hinchazón, dolor de espalda, dolor muscular y después baja la fiebre y es cuando vienen las erupciones o ronchitas que suelen iniciar en la cara y se pueden extender a cualquier parte del cuerpo. Por último, las ronchas se secan y forman una costra que se cae. Todo esto pasa en un plazo de entre 14 y 21 días y usualmente la enfermedad desaparece por sí sola. Como la Mpox se transmite por saliva o teniendo contacto con las secreciones de las ronchitas, las medidas de prevención son evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, lavarse muy bien las manos, limpiar y desinfectar espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y cubrir nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar, medidas que ya no sabíamos desde hace rato y que ya deberían ser consideradas como acciones normales. Hasta ahora no hay datos que nos digan que hay que empezar a correr en círculos con las manos en la cabeza y comprar todo el papel del baño del súper. Con estas medidas confiamos en que no vamos a llegar a esos extremos otra vez. O sea, quizás sí, porque la humanidad no aprende, pero no por esto. Trabajadores del Poder Judicial Federal clausuraron simbólicamente al menos 16 sedes en distintos estados del país para protestar en contra de la iniciativa para reformar al Poder Judicial que tiene el sello de aprobación de la 4T. Los trabajadores, pero también jueces, ministros y magistrados advierten que esta reforma vulneraría sus derechos laborales y no solucionaría los problemas ni eliminaría la corrupción. Esta es más fuerte. Además que dañaría la carrera judicial. Con 1,202 votos a favor y 201 votos en contra, juzgadores federales pertenecientes a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación aprobaron la noche de lunes sumarse al paro nacional desde el primer minuto del miércoles 21 de agosto. La comunidad de impartidores de justicia alega que el gobierno federal solo les dio a tole con el dedo cuando se reunió a platicar con ellos para planchar una reforma que considere la voz de los trabajadores al servicio de la justicia. O sea, básicamente les dieron el control del PlayStation pero sin pilas ni cable, por lo tanto pues protestan. Por su parte, la Suprema Corte informó en un comunicado que se suspendía la sesión de ministros programada para este martes. AMLO dijo que respeta el paro, pero que realmente al pueblo no le importa, así que la reforma va en modo pues chasquido de Thanos. Del 2019 a la fecha, el gobierno mexicano ha gastado 2,212 millones de pesos para regresar al sur a migrantes en situación irregular, que en su gran mayoría buscan ir a Estados Unidos. Algo así como 118 millones de dólares. Y cuando decimos al sur no nos referimos a que tienen al menos la decencia de regresarlos a sus países, sino que los dejan varados en su suerte en varias ciudades del sur del país, entre las que destaca Villahermosa, Tabasco, donde hay una saturadísima estación migratoria en la que lo único que tienen seguro los migrantes es que no les van a resolver nada pronto. No importa si los detienen en Tijuana o en Puebla, regularmente los trasladan a Villahermosa para sabotear su camino hacia el sueño americano. O sea, y que ya ni es sueño americano. Actualmente están en modo sobrevivir porque las cosas están muy fregadas. Según los especialistas en migración, esto tiene que ver con que Villahermosa solo tiene una carretera hacia el norte, así que el gobierno se facilita un embudo por si se quieren volver a aventurar. Es más fácil volver a detenerlos. Solo entre enero y abril de este año se han llevado a más de 20,000 personas a Villahermosa y a la gran mayoría de ellas con engaños y sin información. Para agudizar el problema, el INM ha bajado considerablemente su entrega de visas por razones humanitarias. Dio 1,243 en los primeros 5 meses de este año, mientras que en el mismo periodo del 2023 entregó 68,284, afectando a personas en situaciones vulnerables
como adultos mayores, mujeres y niños. Ante esto es importante recordar la labor de organizaciones como FM4 aquí en Jalisco, un lugar donde se busca trato digno y empático para las personas en situaciones de movilidad humana a través de la asistencia humanitaria integral. También es importante recordar que la cantidad de mujeres que están migrando con niños pequeños ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Esto nos habla claramente de una crisis que nos toca atender. ¿Y cómo la podemos atender? Acercándonos a FM4 y preguntando qué necesitan, no dando nada más lo que se nos ocurre porque hay necesidades muy específicas. Yo soy Fernanda Dudet, recuerden que en informador.mx se encuentran más noticias y también les voy a dejar los datos de FM4 ahí abajo para que apoyen, por favor.